Estamos de vuelta con Turismo Urbano y hoy contamos con la grata compañía de Juan Pablo Pérez desde Guayaquil, Ecuador, que hace periodismo en bicicleta. Y hay un artículo, Juan Pablo, que escribiste en tu blog, donde mencionás que de las 20 ciudades en América Latina, la más amigable con el uso de la bicicleta es Buenos Aires. ¿Tu ciudad en qué lugar se ubica? Bueno, no sabría decirte con exactitud porque hay algunos rankings o listados, escalafones que hay. Lo que sí podría decir es que en estos 2 últimos años, desde que empezó la pandemia, obviamente tocó a todo el mundo y tocó también la parte de la movilidad, ¿no? Y empezamos a ver, sobre todo en Europa, que están más avanzados, ¿no? Cómo se implementó infraestructura ciclística, pero masivamente, ¿no? Y la gente empezó de a poco a utilizar la bicicleta. En el caso local y de algunas ciudades que he visto en Latinoamérica también impulsó, pero fue como un impulso pequeño, ¿no? Como que es como un espasmo, así como que fue una cosa, un chispazo. Sí. Entonces, y ahora que ya, entre comillas, se está volviendo a la normalidad, entonces es como que ya nos olvidamos y bueno, la gente empieza a volver a los vehículos privados, se olvida la bicicleta y entonces es como que nos estancamos. Entonces, yo creo que, o sea, todas las ciudades deberían buscar lo mismo, ¿no? Tener infraestructura adecuada. Yo siempre digo que lo ideal sería no necesitar la infraestructura, sino que nos podemos movilizar con total seguridad, siempre con respeto, convivencia vial, compartiendo la vía, como tú decías. Pero lamentablemente la realidad de nuestras ciudades es que hay violencia vial, hay agresión, hay personas que son atropelladas. En Masa Crítica nosotros hablamos de personas asesinadas en las vías. Ajá. Entonces, se necesita de alguna manera la infraestructura. Hay personas que recién empiezan a andar, que tal vez tienen algún tipo de discapacidad, no se les hace fácil. Incluso hay personas que andan en las handbikes, que son las personas que no pueden mover las piernas, pero se Sí. movilizan con las manos. Y nosotros promovemos que las ciclovías también sean para este tipo de usuarios, porque obviamente son más vulnerables. Entonces, de alguna manera se ve que es necesaria una infraestructura, pero la infraestructura debe ser completa, no debe estar conectada y llevar de un punto al otro de manera Eso. satisfactoria, ¿no? Porque si no es como que construimos una calle que se acaba a la mitad del camino y ¿qué hace el vehículo? O sea, se tira al barranco, ¿no? Pues no Claro. tiene más vía. Entonces es lo mismo con la ciclovía. Entonces es una lucha constante, ¿no? Pero que yo creo que de alguna manera también la presencia de la gente en las vías, ¿no? Andando en bicicleta hace que los conductores de vehículos motorizados también empiecen a ver y digan, bueno, ahora hay más ciclistas, me guste o no, Ujú. biciusuarios que le llamamos nosotros, Sí, eh, y entonces tengo que empezar también a compartir el espacio, democratizar la vía pública. claro. Ese es uno de los temas que habíamos comentado durante los debates con Bici 2022 de hace unos días, donde decíamos que las normas de tránsito para la convivencia de todos los actores de la sociedad en el uso de la vía pública no estaba hecho por gente que normalmente anda en bicicleta, sino que son todos automovilistas, entonces no visibilizan el problema que es circular en bicicleta por una ciudad atestada de automóviles. Y en el otro tema también, las bicisendas, que hay que compartirlas con los peatones, y las ciclovías, que no están interconectadas. Es como que, por lo menos acá en mi ciudad, es una ciudad chica, que se hicieron para conformar nomás, pero no como para solucionar un tema vial. ¿Eso también pasa en Guayaquil? Y justamente hace una semana, ¿no? Que fue el Día Mundial de la Bici, Ujú. nos hacían un reportaje para un canal de televisión de acá, donde se hablaba que la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, prometió a inicios de pandemia que se iban a implementar al menos 100 kilómetros de ciclovía. Para que Sí. tengan una idea, en Guayaquil nunca hubo ciclovía. Hubo Ajá. hace unos años que en la administración anterior pusieron ciertos tramos en el centro, pasaron 2 meses, los funcionarios, como tú dices, que no andan en bicicleta, vieron que no había los ciclistas que esperaban y las quitaron. Entonces, Ajá. obviamente esto fue contraproducente. Entonces, para nosotros prácticamente no existió ciclovía. Sí. Viene la alcaldesa, promete y empieza a implementar, pero solo se han hecho 21 kilómetros de ciclovía en 2 años.
Y lo que dicen ahora los funcionarios de tránsito es que habrá que esperar al menos 2 o 3 años para ver si se logra completar esos 100 kilómetros. Entonces, ahí es cuando nosotros hacemos hincapié en que debe haber voluntad política, porque los colectivos ciudadanos Claro, pueden insistir, presionar, alzar la voz, etcétera, la comunidad se manifiesta, etcétera, pero mientras las personas que toman las decisiones, que ejecutan las obras, no, no entiendan el tema o no lo asuman o no se comprometan de verdad, la lucha pues va a seguir siendo complicada y el tiempo se sigue extendiendo. Y como claro. decía hace un rato, la infraestructura ciclista es necesaria de alguna manera para las personas que recién empiezan a andar, que tienen algún tipo de discapacidad, que tienen algún temor, que es normal porque ven tantos siniestros, tantas personas que pueden ser atropelladas, incluso asesinadas y dicen tengo miedo de salir. Entonces ya en una ciclovía van de alguna manera Claro. con seguridad. Pero Sí, si la sí. ciclovía solo llega hasta cierto punto y no conecta, y de un momento a otro te ves ya en medio de la vía con todos los carros andando a exceso de velocidad, que es la principal causa de siniestros y de asesinatos en nuestras vías aquí en Ecuador, los carros que te pitan con el claxon, etcétera. Entonces, obviamente eso a la gente la limita, ¿no? O sea, es natural. La gente dice, al menos la que recién empieza a andar, dice, no, yo no me voy a exponer. Pues Claro, prefiero usar el bus o prefiero andar en mi carro. claro, claro. Entonces, las autoridades lamentablemente no se dan cuenta de ese efecto que están causando. Entonces, ahí Mm, viene la presión ciudadana para que este tipo de obras se concluyan. ujú. Mira, acá te comento lo que nos ocurre y justamente te estoy escuchando atentamente porque eh, estoy comparando con la ciudad de Resistencia y con respecto al tema de la seguridad vial. Y nosotros generalmente participamos como radio en una recorrida que realiza la municipalidad a través del programa Subite a la Bici, es hacer turismo local en bicicleta, ¿no? Recorrer la ciudad y conocer todos los atractivos culturales y turísticos que tiene la ciudad para después ser nosotros mismos los portadores de estos temas para la gente que visita la ciudad de Resistencia. Generalmente nos movilizamos entre 20 y 30 ciclistas, ¿no? Y por este tema de la seguridad es necesario que nos acompañe la policía de tránsito de la ciudad durante todo el recorrido, que dura aproximadamente un par de horas, ¿no? Para cuidarnos de los automovilistas. Y aún así, con esa protección, los, los automovilistas y los motociclistas en varias ocasiones protestan por nuestra circulación. Qué notable, ¿no? Esa falta de cultura de compartir. Y te traigo este comentario porque también escribiste en periodismo en bicicleta algo sobre el tema de los derechos a usar la vía pública. Y te tiro así la pregunta, ¿por qué los ciclistas tenemos derecho a usar la vía pública en condiciones de igualdad con otros vehículos? Bueno, porque somos otro vehículo más, ¿no? El hecho de que no tengamos las mismas dimensiones no significa que tengamos menos derecho o menos prioridad para circular, ¿no? Y no es una idea solamente mía o de una cuestión de un colectivo, ¿no? Hay que revisar la documentación que tiene la misma ONU, que tiene organismos como el BID, organizaciones como Despacio y muchas otras que ahorita se me va el nombre, que yo he leído a lo largo de estos años sus Ujú. estudios, sus recomendaciones, ¿no? Los organismos a nivel mundial recomiendan que la bicicleta sea promovida ya al estatus de un vehículo más, ¿no? Que ocupe también el espacio que ocupan los demás vehículos, ¿no? En el Ujú. caso de México, por ejemplo, la legislatura que les permite ocupar, por ejemplo, un carril. Entiendo que en Argentina también tienen, no sé si en ciertas ciudades, esta, esta, esta normativa que les permite, por ejemplo, ocupar un carril. Acá en Sí. nuestra ciudad, que estamos todavía de alguna manera peleando para que ciertos conductores de vehículos motorizados entiendan que también podemos ocupar la vía, ahorita, por ejemplo, pedir que se ocupe un carril sería como que alarles de los cabellos, por ejemplo. Pero es una cuestión que ya se Sí, la trata a nivel mundial, pero lamentablemente no tenemos educación vial, al menos acá en nuestra ciudad, en nuestro país, y sí. entonces la gente, por ejemplo, no lee la propia ley de tránsito,
no lee sobre movilidad, y no es que tengan que ser unos eruditos en el tema, pero estás manejando un vehículo que de alguna manera se rige por todas estas normas y estudios y todas estas cuestiones. Entonces, Sí, el momento en el que tú vas a exceso de velocidad y cruza una persona y a ti no te da la gana de bajar la velocidad, estás atentando contra la vida de esa persona, pero hay claro, mucha gente que no lo entiende porque desconoce, porque cree que la persona solamente debe cruzar por puentes que nosotros denominamos antipeatonales, o que ujú, debe cruzar solamente por ciertos espacios, porque si no están infringiendo la norma, y bueno, viene todo un debate. Pero por eso claro, nosotros siempre decimos, hay que aprender y hay que leer sobre movilidad, porque nos interesa a todas las personas, para claro, entender de alguna manera esta dinámica vial, cómo se mueve el asunto. Entonces, volviendo claro. un poco al inicio de la pregunta, o sea, la bicicleta tiene el mismo derecho a movilizarse. Obviamente no va a la misma velocidad que un vehículo motorizado, tal vez unos 10 kilómetros por hora menos, etcétera, pero Sí, tiene también el mismo derecho. Es una persona que está ocupando el espacio público, ¿no? Las vías no son exclusivas para vehículos motorizados, es un espacio público que incluso, tú has de haber escuchado la iniciativa de Recreo Vía por las Américas, que se hace en Bogotá, que se hace en Panamá, que le estamos haciendo acá en Guayaquil desde hace 2 años, que consiste en recuperar el espacio público, de manera temporal, coger ciertas avenidas o ciertas calles, cerrarlas al tráfico, al tránsito motorizado, y que las ujú, personas puedan salir como que fuera un parque, como que fuera espacios para caminar, para andar en bicicleta. Entonces, de alguna manera son iniciativas que tratan de llamar ese mensaje. O sea, las vías son espacio público, no son, como decimos, autopistas de carreras donde los vehículos tienen todo el derecho libre a andar. claro, claro. Y Juan Pablo, también en algún momento, en algunas entrevistas, comentábamos con mis entrevistados, ¿no? Que el uso de la bicicleta es como un estatus social, ¿no? El automovilista es como que está en una situación superior cuando anda en su vehículo, y como que el que anda en bicicleta es aquel que de escasos recursos, que no tiene como para comprarse una moto o un auto, y por eso tiene que recurrir a la bicicleta cuando se traslada en la ciudad. En tu caso, que haces periodismo en bicicleta, en tu ciudad, ¿cómo te ven tus colegas cuando vos llegas en bicicleta para cubrir una nota o hacer alguna entrevista? Bueno, a hacer una cobertura como tal no he salido en una bicicleta porque por cuestiones de trabajo ya no venía como que haciendo tantas coberturas en la calle como tal, Ujú, más en la parte de multimedia, más en oficina. Pero como te decía, cuando iba de manera presencial, sí iba en bicicleta al trabajo. De mi casa al trabajo está a unos 30 kilómetros, si no me equivoco. Yo estoy en el centro norte y mi trabajo está al sur, bien al sur. Entonces yo me movilizaba en bicicleta. Obviamente cuando me empezaron a ver, primero obviamente el tono, ¿no?, de burla, ¿no? Como así vienes en bicicleta, ¿no? En el sentido de que, claro, pero luego ya la gente lo empieza a ver, se acostumbra, ya lo empieza a ver más cotidiano. Bueno, claro, Pablo viene en bicicleta, ok, ya no les causa risa por decir así. sí, Entonces ya te empiezan a preguntar, ¿cómo haces en bicicleta? ¿No te da miedo? ¿Cómo haces ujú, con los vehículos, etcétera? Entonces, es cuestión de que la gente se vaya adaptando, ¿no? Y lo que tú decías es verdad, o sea, no solo en nuestras ciudades, en nuestros países hay ese estigma de que no se estigmatiza a la persona que anda en bicicleta porque se cree que es pobre, que no tiene los recursos, y eso también es una cuestión social, ¿no? La ujú, publicidad durante muchas décadas nos ha metido en la cabeza de que tener vehículo motorizado te da un estatus de vida, te hace vivir mejor. Entonces la gente apunta a eso, ¿no? Mi meta es tener mi casa propia y mi carro. claro, claro, Entonces, cuando la sí, gente empieza a usar bicicletas, como que, ¿qué pasó? O sea, no tienes plata, te quedaste pobre. Pero ahí sí, también sí, viene como que uno de alguna manera lleva ese mensaje, ¿no? Y entonces no es tanto molestarse, porque uno ya es consciente de que hay ese desconocimiento en ciertas claro, personas. sí, sí, Entonces por ahí es como supuesto. que explicarle, no, no, yo me muevo en bicicleta no porque no tenga plata, sino porque no me llama la atención comprar un vehículo motorizado para andar en la ciudad, ¿no? Claro, Acá tengo más beneficios, me movilizo, y cuando siempre te empiezan a poner, ¿no? Como que pretextos, ¿no? Y bueno, ¿y el sí, clima cómo hace? Nuestra ciudad es claro, calurosa. Bueno, en estos días ha estado un poco frío, entre comillas, ¿no? Con temperaturas de 17 grados. claro, Pero sí, generalmente Guayaquil puede llegar hasta los 35 grados, ¿no? En un clima muy caluroso.
y la gente puede salir en bicicleta. Entonces Sí, siempre hay esos estigmas, ¿no? ¿Cómo haces con el clima? ¿Cómo haces? No, me voy a caer en un bache, me va a atropellar un carro. O sea, y yo lo que siempre digo es que el primer cambio es mental, ¿no? Hay que cambiar la mentalidad, porque el momento en el que tú empiezas a dudar y a ponerte barreras, no vas a disfrutar la experiencia. Entonces, cuando ya tú usas la bicicleta y sabes que está siendo un vehículo transformador de las ciudades, tú también de alguna manera te sientes parte de ese cambio, ¿no? Nosotros acá en Masa Crítica Guayaquil, desde la pandemia, implementamos una frase, un lema que se llama "La bici es el cambio", porque creemos que es el vehículo que va a transformar, ¿no? A propósito de la pandemia lo lanzamos. Entonces, es cuestión de subirse a la bici y empezar a ver todos los beneficios que te puede traer, no solo a ti, sino a la ciudad. Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo, por aceptar nuestra llamada y hablarnos de periodismo y de ciclismo al mismo tiempo. Te mando un fuerte abrazo desde Resistencia Chaco, Argentina. Gracias, Tocayo, gracias también a toda la audiencia que va a escuchar este programa y bueno, sea donde sea que estén, yo el mensaje que les puedo dar es que se animen. Andar en bicicleta es posible en la ciudad, no solo de manera recreativa o deportiva, sino como un medio de transporte. Empiecenlo a ver así. El consejo que les puedo dar es que si tal vez tienen temor, recelo, empiecen a andar en su barrio poco a poco, únanse a grupos que andan en las ciudades y entonces andar en comunidad siempre les va a ayudar, ¿no? Les va a dar esa confianza y poco a poco van a empezar a ir cerca de su casa a hacer alguna compra, al lugar de estudios y luego irán al trabajo, alguna actividad y podrán movilizarse de manera mucho más amigable con el medio ambiente, que va a beneficiar a su salud, que beneficia a su economía y que les relaja, ¿no? Porque el andar en bicicleta es un ejercicio también que relaja, que libera tensiones, a diferencia de andar en un vehículo motorizado que te estresa por el tráfico. Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, hasta cualquier momento, Juan Pablo, un fuerte abrazo. Seguimos nosotros en Turismo Urbano en Bicicleta. Bueno, gente linda, hasta aquí llegamos con Turismo Urbano en Bicicleta. Y como siempre, les pido que cuando subimos este programa a nuestro canal de YouTube, toquen la campanita y se suscriban al canal para que podamos seguir creciendo y ampliando nuestra red de ciclistas urbanos en Resistencia. Hasta nuestro próximo programa con Turismo Urbano en Bicicleta. Para estar viva.